No sé si se dieron cuenta, pero entre nosotros había gente del gobierno. ¿Okay? Y teníamos jefes de calle grabando todo. ¿Se dio cuenta? Entonces era la semana radical. Por eso siempre les he dicho, hermanos, tenemos que comportarnos como si siempre fuera... Ah, bueno, eso huye. Como si siempre fuera radical. Eso pasa como cuando uno se levanta en la mañana y no quiere hacer bulla y vas a tomar agua y se te cae el vaso de aluminio. Entonces, por favor, hermanos, mantenga su tapaboca donde tiene que ir y bien puesto. O sea, no, el tapaboca no va en la barbilla, no va en el codo, no va en el tobillo, el tapaboca va en la cara, ¿ok? En la rodilla tampoco. Entonces mantenga puesto correctamente su tapaboca al entrar aquí a las instalaciones de la iglesia, ¿ok? Pero sí fastidia. A donde quiera que tú vas, hermano, cualquier establecimiento donde usted va, le exigen eso. Es una exigencia. Ya el tapabocas es parte de nosotros. ¿Okay? Uno sale de la casa sin él y ya uno siente que algo se te queda, algo se te olvidó, como si estuvieras sin franela, algo así. Y por favor, hermanos, entonces no se moleste si los hermanos sugieres se acercan, el tapaboca. Y yo creo que esta mañana pudimos dar un buen ejemplo de gente obediente, que cumplimos nuestras normas de bioseguridad, con el distanciamiento social y con el gel y con el tapaboca. Algunos hacen buen uso del tapaboca, incluso poniendo doble tapaboca, una careta. Qué bueno, hermano, qué bueno. ¿Ok? Entonces, por favor, seamos conscientes y colaboradores de esto. Bien, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Mateo, capítulo 18. Mateo 18. Hoy voy a estar enseñando sobre la disciplina en la iglesia local. Ahora, no se la crea, no se emocione, su servidor no es la regla, yo sé que usted lo sabe. Quizás habrán cosas que no se van a decir por razón del tiempo. No es una clase exhaustiva. No vamos a ir a todos los versículos y va a ser algo que no faltó decir nada, pastor. Todo se dijo. Posiblemente no faltarían muchas clases para poder aprender sobre esto, pero digamos que de alguna manera hoy pudiéramos poner un fundamento. Normalmente no tenemos predicaciones, clases que hablen sobre este tema, pero por lo que nos ha acontecido, por lo que sé que tristemente va a acontecer y por el poco conocimiento quizás que se puede estar teniendo, creo que es meritorio pasar a través de esta lección. Mateo capítulo 18, yo leo para usted, por favor, desde el versículo 15. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. La palabra reprender ahí trae la idea de amonestar. Si usted tiene problemas con un hermano o un hermano peca contra ti, no es esperar que ese hermano que me ofendió venga a buscarme. Es buscar a ese hermano, si me da a entender. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve
y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17, si no los oyere, a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La palabra griega para atar ahí es la palabra permitir. En la tierra quiere decir, en pocas palabras, que Cristo está hablando sobre la importancia y la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia. Lo que la iglesia decida, el cielo dirá amén a ese asunto. Lo que la iglesia permita, será hecho. La iglesia pareciera que se convirtió en la Corte Suprema para tomar decisiones con miembros que están en un comportamiento no correcto. No son muchos, hermanos, las personas que completamente comprenden la autoridad que la iglesia tiene sobre sus vidas. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, usted es salvo por gracia y fe. Pero cuando usted se bautiza por inmersión, luego de ser salvo, usted se hace miembro de la iglesia. Al hacernos miembros de la iglesia, estamos queriendo decir que ya pertenecemos a ese organismo y que ahora tenemos responsabilidades con ese organismo. Ahora no sé por qué tanto movimiento, pero la gente que está en una iglesia, ha sido salva, ha sido bautizada y se hizo miembro de la iglesia, hay gente que no entiende que ahora, como miembro de la iglesia tiene sobre ese miembro, tiene potestad y derecho. No para controlarlo, pero sí la iglesia está para corregir. Bueno, a mí no me vengan a decir nada de eso. No, ni que fuera mi papá. No, pero una vez que te has bautizado y te has hecho miembro, debemos regir nuestras vidas sobre la Biblia y lo que la iglesia dicte. Si usted se hace miembro de un club, por así decirlo, usted no puede hacer lo que usted quiera en ese club. En ese club van a haber reglas, usted no puede llegar tarde, si fuera por llegar tarde algunos ya estuvieran despedidos de la iglesia, pero ¿sí me estoy dando a entender? La iglesia tiene sus principios y sus reglas y debe regir a sus miembros. Desde el mismo momento que usted se bautizó en esta iglesia o se hizo miembro de esta iglesia, usted está bajo la autoridad de esta iglesia y debe sujetarse a la palabra de Dios y a lo que la iglesia diga. ¿Sí están aquí conmigo? Pues estoy tratando de explicar porque yo como... Muchas veces, hermanos, ser miembro de una iglesia es visto muchas veces de una manera floja por aquellos que no ven su necesidad de adherir a pauta su conducta. Hay gente que incluso es tanto así que tiene a la iglesia en una muy baja estima. Sí, la iglesia no es importante para algunas personas. Pero déjame decirte que la iglesia
sí tiene importancia en muchos aspectos. Y uno de ellos es la autoridad que Dios le confirió a la iglesia de disciplinar sus miembros. Quiere decir que cada uno de nosotros se debe a Dios, debe su buen testimonio hacia Dios, pero el testimonio de una iglesia está hecha por sus miembros. Quiere decir que si hay un miembro que no anda bien, la iglesia tiene el deber y la responsabilidad de acercarse a ese miembro y agotar las pautas y principios bíblicos para recuperar a ese miembro. Si no, la iglesia tiene todo el derecho de sacarle de su membresía. ¿Sí me está siguiendo? Dios ha dado a la iglesia la autoridad de disciplinar a sus miembros cuando sus miembros violan pautas o principios bíblicos. Vamos a considerar, por así decirlo, 3 avenidas, 3 carriles en cuanto a la manera de pensar a la hora de disciplinar un miembro. Número 1, las personas que sean de disciplina, las personas que van a entrar en una disciplina. Número 2, el proceso de disciplina. Y número 3, el propósito de la disciplina. 1, la persona disciplina, el proceso en la disciplina y el propósito de la disciplina. Ahora vamos a entrar en nuestro primer punto. Y nuestro primer punto es el primer carril, la primera avenida. Es las personas que se han de disciplinar. No vamos a ir a través de todos, porque para todo, hermano, ¿cómo te diría? La Biblia no es muy puntual con algunos puntos. O sea, hay diversos tipos de comportamientos que hay que mirar la Biblia a ver si es meritorio que la persona entre en una disciplina. Las personas que se han de disciplinar, número 1, son las personas que cometen mal o cometen pecado contra un hermano. Personas que cometen un mal o un pecado contra un hermano. Otra vez, Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ve y amonéstale, estando tú y él solos. Y si te oyere, si te presta atención y se quiere arrepentir, por así decirlo, has ganado a tu hermano. Cuando una persona peca, normalmente no entra en disciplina una persona que ha pecado contra otro hermano, porque lo que andamos buscando es arrepentimiento y perdón. Normalmente no entran en una disciplina. No, él está en disciplina porque él pecó contra un hermano, lo ofendió X o Y, y la única manera de que este hermano haya entrado en disciplina es que este hermano, al haberse acercado a hablar con él, se haya cerrado en tal manera de que diga, pues ni me arrepiento ni quiero pedir perdón. Este hermano es un hermano que anda en rebeldía y debe entrar en una disciplina. Ahora, disciplina, hermano, no es expulsión de la iglesia. Disciplina trae la idea, vamos a verlo más adelante, de ayudar o intentar restaurar al hermano en cuestión. Por eso normalmente en la iglesia no hay un hermano que está en disciplina porque ofendió, pecó contra otro hermano. ¿Sabe por qué? Porque siempre vamos a la primera parte y buscamos que esos hermanos que hagan se perdonen y arreglen. Y se perdonan y arreglen. Por eso no es muy común ver un hermano en disciplina que ha pecado contra otro, porque gracias a Dios se arreglan y se perdonan. Amén, hermanos. Pero un hermano que diga, sí, yo pequé contra esa hermana, pero yo no voy a retractarme, yo no voy a pedir perdón. Una persona así tiene que ser corregida entonces y debe ser disciplinada. ¿Sí me están siguiendo? Número 2. Una persona que es culpable de inmoralidad. Una persona que es culpable de inmoralidad. Ve conmigo, por favor, al libro de Primera de Corintios,
Vamos a ir en versículos que usted conoce mucho, Primera de Corintios. Ahora yo sé que son temas un poco delicados, hermanos, pero necesitamos ver qué dice la Biblia. El día de mañana, cada uno de nosotros puede tener la noción, la idea de cómo hacerlo. Aquella persona que está culpable de inmoralidad, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación. Ahora la palabra fornicación ahí es la palabra que trae, la palabra griega que trae la idea de prostitución, trae la idea de adulterio, trae la idea de incesto, trae la idea de relación sexual ilícita. O sea, la palabra fornicación es una palabra griega muy amplia, ¿ok? Entonces dice la Biblia que Pablo está dirigiéndose a la iglesia de Corinto y dice: estoy escuchando que hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice luego: y vosotros estáis envanecidos, o sea, orgullosos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta de cómo un hermano en la iglesia tenía la mujer de su papá. Y la iglesia sabía que esta mujer compartía estos dos hombres, y estos dos hombres servían en la iglesia como si nada, y la iglesia lo sabía y la iglesia no hizo nada. Ahora Pablo está escribiendo y dice en el versículo 3: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado, o sea, he decidido, he condenado, he castigado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuáles son las personas que van a entrar en una disciplina? Pues personas que pecan contra otro hermano, sin remordimiento, sin arrepentimiento y sin deseos de perdonar. Una persona que está acusada o fue sorprendida en inmoralidad. Inmoralidad, cualquier nombre, cualquier cosa que no sea moral, que no sea espiritualmente correcto. Número 3, la persona que es culpable de una conducta escandalosa o desordenada, o sea, irregularmente o moralmente vive en un desorden, sin querer ayuda. Mira lo que dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Y versículo 6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Un hermano que ande desordenadamente y otra vez no quiere arrepentirse y no quiere apartarse de eso, es un hermano que es candidato a entrar en una disciplina. Ahora, hermanos, la iglesia no anda tratando de buscar candidatos para disciplina. La iglesia no anda buscando a ver como un policía, a ver quién se está portando bien y quién se está portando mal. Y el que se está portando mal, a ver cómo se está portando, veamos lo que nos enseñaron, a ver. No es andar verificando, no es andar como un detective, pero si se encuentra que un hermano anda así, que son las pautas que hay que seguir: llamar al hermano y corregir ese asunto. Aquellos que consistentemente desobedecen a la palabra de Dios,
aquellos que consistentemente desobedecen a la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, una vez más, pero en el versículo 14. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Aquellas personas que no hacen caso a la Biblia, que no prestan atención a la palabra de Dios, que tú les enseñas, así debe ser, y eso afecte, sus acciones afectan o afecten a la iglesia, deben ser personas que entran en una disciplina. Aquellos que practican aún la fornicación, aquellos que son avaros, aquellos que son idólatras, aquellos que andan en público practicando esto, son propensos a entrar en una disciplina. Primera de Corintios 5, 11, ya lo leímos, pero creo que no llegamos hasta el versículo 11, capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ahora, hermanos, a veces hay la Biblia es bien clara, dice, o sea, cualquiera pudiera decir, pero es injusto, si era un hermano, pero vive así. Lo que está diciendo es que ese hermano fue ayudado, fue buscado. Fue un hermano que no quiso arrepentirse. Bueno, la verdad es que cómo invitarle a la iglesia a tener un banquete a comer. ¿Me doy a entender? O sea, ya no dejamos de ser hermanos. Tampoco la idea es condenarle y separarnos de él, o en el sentido de condenarle y eres lo peor. Simplemente, hermanos, que hay que, según la palabra de Dios, ya vamos a verlo, mantener la pureza de la iglesia local. Ahora, posiblemente usted estará en este momento pensando, yo conozco a alguien así y no han actuado. No es el asunto de que no se haya actuado. Hay algo que se llama misericordia, hermanos. Cuando alguien no anda bien, cuando alguien no está haciendo las cosas correctamente, hay que acercarse a ese hermano y tratar de ayudarle. Amén. Somos muy prontos para sacar la espada y volar la cabeza. Claro, hay que obedecer la Biblia, pero vamos a agotar los recursos. La Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, ve y dile a la iglesia para que lo vote. No dice así. La Biblia dice, ve a buscarle y habla con él. Si no te oye, busquen a otros dos y a otro, quizás tres, y hablen con él. Y si no los oye, pues dile a la iglesia. Y si no los oye, imagínate, es como que si la iglesia, hermanos, presten atención, es como si la iglesia no quiere hacerle nada. ¿Sí se da cuenta? Es como si la iglesia quiere estar usando de misericordia para ir frenando. No queremos llegar hasta ese punto, no queremos. Entonces no es la idea decir, es que hay gente que yo conozco a alguien aquí, la iglesia no ha hecho nada. ¿Qué sabes tú si ya por debajo se están tocando el freno y estamos tratando de trabajar en tal manera? La iglesia no quiere, hermanos, no nos gusta ver gente en disciplina. Por eso hay que usar de misericordia y poco a poco ve con él, luego ve con dos, luego ve con tres, luego díselo a la iglesia, en tal manera de buscar en la vida del hermano el arrepentimiento que se necesita. Otra persona que necesita entrar en una disciplina es aquel que es culpable de herejía. Mira el libro de Tito, por favor. Libro de Tito. Tito capítulo 3, versículo 10. Tito 3, 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra, que dice, cualquiera diría, pero ¿por qué no lo sacas a la primera? Sácalo a la primera. No, hombre, a mí me hacen una, pastor, lo saco.
mal que Dios no es como nosotros. ¿Te das cuenta cuántas amonestaciones lleva? ¿Por qué no lo sacó a la primera? Hay un proceso, hermanos. Hay un proceso y se llama misericordia. Después de una amonestación, busca, espera otra. Pero luego dice, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquel que es culpable de herejía. Dice la Biblia, el hombre que cause división. La palabra griega para división es la palabra cisma, C-I-S-M-A. Y la palabra cisma, en su verbo es la palabra cismático, que trae la idea de dividir, ¿ok? Que trae la idea de separar miembros de una religión. Hay gente dentro de la iglesia que puede estar creyendo algo diferente a lo que la Biblia de verdad enseña y está intentando meterle a los demás otra idea de la Biblia. A esa gente hay que pararla y hay que ayudarle, y si no, debe estar puesta a un lado. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso, si usted está aquí en esta iglesia, verifique que usted está en esta iglesia porque usted le gusta la verdad. ¿Sí están aquí? Yo creo que no dicen amén porque, bueno, lo que estamos es tratando de ir meditando en lo que estamos escuchando, ¿verdad? Pero verifique que usted está en esta iglesia porque a usted le gusta escuchar la verdad, a usted le gusta que le lean la Biblia, le prediquen la Biblia, a usted le gusta que le expliquen la palabra de Dios, porque eso a usted le trae alimento y le trae fuerza y le trae ayuda. Pero si usted está aquí y usted es de los que piensa que la salvación se pierde, déjeme decirle, hay demasiada evidencia en la Biblia de que la salvación es eterna. Amén. No, pero si usted quiere creer que se pierde, déjame decir que una vez más te vamos a decir, la salvación es eterna. No, la salvación se pierde. Si tú insistes en eso, yo te voy a decir a ti que tú tienes prohibido hablar de doctrina con nadie en esta iglesia. Solamente conmigo vas a hablar de doctrina, con más nadie. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Eso es dar un paso para cuidar a ese miembro y cuidar la iglesia. Amén, amén. Y decirle a ese miembro, y si yo me entero de que tú estás hablando de doctrina con cualquier hermano, a la segunda amonestación vas a ser puesto aparte, hermano, y vas a entrar en una disciplina. Porque usted no va a venir aquí a ser un cismático, a venir a dividir la iglesia. Escúcheme, la Biblia dice que Pablo dijo en el libro de Hechos capítulo 20, vaya conmigo, mira lo interesante, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, dice la Biblia, Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo que el rebaño. ¿Cuál es el rebaño? Así la Biblia le llama a los hermanos de la iglesia. Para Cristo, para Dios, ver este grupo de personas es como ver un rebaño, ¿ok? De ovejas. Y dice, por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y mira lo que Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida, que dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Gente entra y dice, amén, gloria a Dios, aleluya, pero no cree verdaderamente lo que dice la Biblia. Hay gente que viene a la iglesia, mira, no importa lo que tú creas, tú ven a la iglesia y trata de que Dios te hable y trata de que Dios permite que Dios sobre en tu corazón y que Dios cambie tu vida. Permite que si tu manera de pensar cambia, tu manera de vivir va a cambiar. Pero si gente se mete, hay lobos, hermanos, que se disfrazan de ovejas y se meten en las iglesias aparentando lo que no son, y lo único que quieren es que, hermanos, no perdonar al rebaño. El diablo usa gente de afuera de la iglesia para dañar a la iglesia adentro. Para eso está el pastor.
El pastor no está en la iglesia para caerle bien a nadie. El pastor no está en la iglesia para ser chévere. El pastor está en la iglesia para pararse sobre los dedos gordos de los pies y decir: esto es pecado, hermano, usted necesita cambiar, usted necesita hacer esto, y si no, esto es lo que va a ocurrir con usted. Allá en San Felipe, cuando tenían, por la misericordia, estábamos trabajando, plantando la iglesia, y recordábamos siempre en San Felipe. Venía mucho a nuestra iglesia gente que era de otra religión, pentecostales, carismáticos, y luego cuando estábamos cantando un himno, allá tú veías la gente, los invitados levantaban sus manos y aleluya, gloria a Dios, y entonces tú estás dirigiendo la música y estás mirando, y luego vamos a reconocer los invitados, y por allá tenemos un invitado, a ver su nombre, para la gloria de Dios Padre, Dios soberano, sempiterno, el que está sentado en el trono de Dios, el que es rey del... Entonces tú dices: yo sé por dónde viene. Somos de la iglesia El Shaddai, primera iglesia pentecostal profética unida de Maturín, y estamos por aquí porque nuestro apóstol, y dice: wow. Y enseguida, al terminar el servicio, lo que yo hacía, hermanos, era neutralizar inmediatamente a esa gente. Terminaba el servicio, yo no hablaba con nadie, me iba directamente a ese hermano y le decía, o ese hermano o esa hermana, le decía: ¿qué le pareció el servicio? Muy bueno el servicio, excelente, tremenda exposición. No, qué bueno. Siéntese. ¿Y le gustó el servicio? Entonces, sí, me gustó tanto como para regresar. Sí, el próximo domingo vengo. Yo le decía: me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Usted cree que la salvación se pierde? Yo le digo: la Biblia enseña que la salvación es eterna. No, la salvación se pierde. Bueno, muéstrenme un versículo. Nunca tienen un versículo para mostrar. Espero que tú sí tengas una gama de versículos para mostrar que la salvación es eterna. Amén. ¿Usted cree que y hacía preguntas doctrinales como ¿usted cree en el don de lenguas hoy en día está vigente? Claro que sí. Usted no me ha visto hablar en lengua a mí. Yo creo que el don de lenguas terminó cuando este libro se compiló. Ya no necesitamos las lenguas. Y luego iba a través de preguntas que yo sé que carismáticos y pentecostales todavía creen. A propósito, hablar en lengua en una iglesia es demostrar que la iglesia es niña. Las lenguas en la Biblia hablan de la inmadurez que la iglesia tenía por no tener la palabra de Dios completa. Ahora sígame, hermano. Luego que yo hacía todas estas preguntas, yo le dije: ¿se da cuenta usted que usted no cree nada de lo que la Biblia enseña? Usted no cree nada de lo que en esta iglesia se predica. Mi consejo es que usted busque una iglesia que crea lo que usted cree. Cualquiera me mira y dice: no, en serio, este es el pastor que tenemos. Escúchame, si yo no me paro sobre los dedos gordos de los pies, esa persona va a dañar el rebaño. ¿Tú sabes lo que es difícil, hermano? Durar 8 años tratando de plantar una iglesia, meterte en los lugares que ni te das cuenta, traer gente, trabajar con gente, discipular gente, bautizar gente, entrenar gente, enseñar gente, llorar con gente, para que en 8 años ver algunas familias bien fuertes, para que te las venga a destruir alguien que ni siquiera la Biblia conoce. No, mi querido hermano, para eso soy pastor, para defender el rebaño. Y si yo estoy aquí no voy a defender el rebaño, debería darme pena y vergüenza. Debería ir a vender paletas allá a Trocadero, a vender caucho, a vender gasolina bachaqueada, porque para pastor no sirve. Y ustedes que están aquí, que están en el CEFI y se están preparando para ser pastores, usted debería ponerse bien serio con el asunto, conocer su Biblia y defender su rebaño de las herejías y los cismas que vienen de afuera. Ahora siga leyendo. Dice el versículo 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No solamente la división viene de afuera, la división también viene de adentro, hermanos. Hay miembros, hermanos, de iglesias, hay ovejas que son indomables. Hay ovejas que no hacen caso. Hay ovejas que son rebeldes. Hay ovejas que tú les dices y no hacen caso.
Y hay jóvenes que son así. Tú les dices, es mi vida, así quiero vivir. Hijo, pero hija, pero mira, no, así quiero vivir. ¿No quieres vivir así? Sí. Aquí tenemos unos hermanos, queremos reconvenirte, sí, así quiero vivir. Entonces tenemos que decirle a la iglesia que tú no te entran balas. Y entonces la iglesia hay que ponerle a un lado y decirle, estás en disciplina. ¿Sí están aquí? A veces solamente pensamos que son casos de inmoralidad sexual, lo que es meritorio poner en disciplina, pero hay muchos casos más. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, y la gloria sea para el Señor, de que vas a buscar a ese hermano en cuestión, el hermano se arrepiente y busca cambiar. Número 1, la persona ser disciplinada. Número 2, el proceso de la disciplina. La Biblia nos instruye en cuanto al proceso de administrar la disciplina en la iglesia. La confrontación por el hermano perjudicado o por la primera persona que supo del problema. Entonces ya tenemos el problema, ¿verdad? El hermano a disciplinar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Aquí ya sabemos que este hermano ya tiene este problema, X cual sea. Ahora hay que ir a buscar al hermano y confrontarle. Dice otra vez, vaya conmigo al libro de Mateo 18, por favor. Mateo 18. Mateo capítulo 18. ¿Sí están aquí, hermanos? Es una clase, hermano. Vamos a ver si podemos predicar algo, pero es una clase. Mateo 18, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, vamos a ver ahora cómo vamos a implementar la disciplina en el hermano que ha incurrido en el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? La primera cosa que hay que hacer es ir a confrontar al hermano. Es ir a la casa del hermano, o citar al hermano o a la hermana y hablar con el hermano o la hermana para corregir el problema. La vida de un pastor, escúchenme ustedes que están preparándose para ser pastores, la vida de un pastor debe ser de continua confrontación. Amén. Un pastor, hermanos, no es que debe disfrutarlo, pero un pastor debe estar acostumbrado y debe estar convencido de que él debe ser una persona que siempre debe estar confrontando a la gente. La confrontación, si a ti no te gusta la confrontación, a mí no me gusta eso, a mí tampoco, hermano, pero es un asunto que hay que ejercer. Siempre va a haber problemas en la iglesia. Siempre va a haber problemas en la iglesia. Siempre va a haber problemas en la iglesia, porque siempre va a haber gente en la iglesia. Por eso la iglesia necesita un pastor que no me malentienda, no es que ama la confrontación, pero es un pastor que entiende que debe confrontar, sean jóvenes, sean parejas, sean hombres, sean mujeres. Si no te gusta la confrontación, si tú eres el tipo de joven que se está preparando, o adulto que se está preparando para ser un pastor, y tú dices, a mí no me gusta la confrontación, escúchame, esto de ser pastor no es para ti. Esto no es para ti. Porque quien va a arreglar los problemas es el pastor. Él es el que tiene que ir a buscar a la gente, él es el que tiene que corregir a la gente. ¿Sí me están siguiendo? Es la confrontación. Mira lo que dice en el libro de Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ya vimos cuáles eran algunos pecados, no es una clase exhaustiva, cuáles eran algunos pecados que la Biblia nos muestra que hermanos cometen o podemos cometer, que debemos o amerita disciplina.
Número 2, ahora vamos a ver cómo administrar la disciplina. ¿Cómo vamos a hacerlo? Número 1, hay que ir a buscar al hermano. Y hay que ir a confrontar al hermano. ¿Sí me están siguiendo? Número 2, otra vez en el libro de Mateo 18. Número 2, si fracasa la confrontación privada, un testigo o testigos son llevados ante el perjudicador para confirmar el asunto o asistir en efectuar el arrepentimiento del perjudicador. Dice en el versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Tenemos un hermano que incurrió en un pecado, tenemos una hermana que incurrió en un pecado. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Esos son los pecados que conocemos que hay que tratar rápido, porque si no, como la pólvora, hermanos, se mete en la iglesia. Entonces hay que ir a tratar rápido. ¿Cómo? Bueno, el hermano o el pastor que supo debe ir a esa persona y hablar con esa persona. Lo que anda buscando es el arrepentimiento de esa persona. Si esa persona no se arrepiente, se fracasa en esa primera reunión, vamos a buscar a 2 o a 3 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si llegara a fracasar, que no se arrepiente, el que está perjudicando, el que está pecando, el que está haciendo lo que no está bien, rehúsa arrepentirse, el asunto tiene que traerse a la iglesia y congregar a los hermanos, congregar a la iglesia. Versículo 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si es traída a la iglesia el asunto y aún así el hermano no quiere, entonces la disciplina puede llegar hasta un punto de sacarle de la membresía de la iglesia. No quiero arrepentirme, quiero vivir así. No quiero arrepentirme, esta es mi vida y yo haré con mi vida lo que yo quiera. Hermano, hermana, por favor, mire lo que dice la Biblia, venga, arrepiéntase. Eso está mal, eso va a dañar su vida. No, pastor. El pastor debe irse, o el hermano en cuestión debe irse y buscar 2 o 3, no sé, al día siguiente, a la semana siguiente, a los 2 días, como se pueda, ir a visitarle y tratar de que el hermano venga a arrepentirse. No quiero, yo viviré así. ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Si se cierra, lo tiene que llamar a los hermanos de la iglesia y decirle, hermano, eso es lo que está pasando, y no quiere. Y va a ser puesto delante de la iglesia, y si aún así no se arrepiente, y si aún así dice, yo quiero vivir como yo quiera, pues la Biblia enseña, ya no entra en una disciplina, ya queda fuera de la membresía. Eso fue lo que pasó con el fornicario en 1 de Corintios 5. Y número 1, pecados que la Biblia nos muestra que amerita ser atendido. Y si no hay arrepentimiento, o debe entrar en una disciplina. Ahora, no significa que si un hermano o una hermana es sorprendido en alguna falta y luego dice, sí, me arrepiento de haberlo hecho, no significa que el hermano en cuestión no entre en disciplina. Lo que se está evitando es sacarle de la membresía. Sí va a entrar en una disciplina. Un ejemplo, tenemos a este hermano aquí. Este hermano fue sorprendido en una falta. Este hermano fue sorprendido bien borracho en la esquina de su casa, y el hermano era un maestro de escuela dominical. El hermano era un mujer en la iglesia. Lo encontraron bien borracho allá arriba, y el hermano dice, sí, me arrepiento.
Me arrepiento de haberme emborrachado. Está bien, la iglesia le perdona, pero el hermano debe entrar en una disciplina. Debe pasar por un periodo. Escúchame, hermano, a veces se ve injusto, pero es que me sacaron de la escuela dominical. No, nadie te saca, tú te sacas. Nadie te expulsa, tú te expulsas. Yo me expulso. Decía el pastor Elmer Fernández. Alguien se acercó, en un testimonio que él dio, alguien se acercó, se metió en su oficina y le dijo: Pastor Fernández, su maestro de coro dominical es un hombre que fuma. Vuélale los dedos para que vea. Yo lo he visto, tremendo fumador. Tiene que tener cuidado con su maestro de coro dominical. Y el pastor Fernández llamó a su maestro de coro dominical y dijo: hermano, ¿tú fumas? Y siempre la gente intenta negarlo. El Espíritu Santo de Dios nos quiebra y decimos la verdad. Y él dijo: sí, yo fumo. ¿Cuánto tiempo llevas sentado? Yo siempre he fumado, pastor. Y el pastor Elmer Fernández le dijo: hermano, ya no puedes estar en la escuela dominical. Tómate un tiempo, pero así no puedes estar en la escuela dominical. Y el hermano se ofendió y le dijo: pastor, usted me está botando de la escuela dominical, usted me está sacando de la escuela dominical. Y le dijo: no, tú te estás sacando. Porque es tan sencillo como decir: ¿sabe qué? Voy a dejar de fumar, porque eso es pecado. Yo no voy a ofender más a mi Dios. Y todo es diferente, y todo cambia, ¿te das cuenta? Pero a veces nosotros nos aferramos al pecado y queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Número 3, con esto terminamos. El propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina. Hay dos propósitos para la disciplina. Número 1, para el bien de la iglesia. Para el bien de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, por favor. Primera de Corintios capítulo 5. Mira en el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuando el pecado es descubierto, se debe atender. Y gloria sea al Señor cuando el miembro se arrepiente. Mas, sin embargo, debe entrar en una disciplina. ¿Por qué? Es para cuidar la iglesia. Número 1, para cuidar la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Para proteger la iglesia del contagio del pecado de la persona disciplinada. Pues sucede y acontece, hermanos, que parece que el pecado es contagioso. Si no neutralizamos esos asuntos a tiempo, luego vas a ver mucha gente practicándolos. Pues es tan fácil imitar lo malo. Bueno, pero esta jovencita estuvo con este jovencito y estuvieron en fornicación, nadie dijo nada. Pues entonces nosotros también hagámoslo. Si la iglesia ve que se atendió ese pecado y hubo una disciplina, eso va a causar temor para otras personas hacerlo. ¿Sí me están siguiendo? Si se le permite a esa persona continuar en el pecado, esto puede ser una tentación para otros en la iglesia practicar ese pecado. La disciplina es para cuidar, número 1, la iglesia, para proteger la iglesia de que se fomente la práctica abierta
de ese pecado. Número 2, para proteger a la iglesia de doctrinas falsas. Primera de Timoteo, por favor, Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, en el versículo 15, dice la Biblia: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para proteger a la iglesia de doctrinas falsas. Número 3, para proveer advertencia a otras personas. Para proveer advertencia a otras personas. Dice en el libro de Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 20: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Cuando la iglesia ve que su liderazgo tiene convicción, cuando la iglesia ve que su liderazgo tiene hermanos que creen en la Biblia y quieren ejercer la Biblia, es más difícil que la gente quiera vivir abiertamente en pecado. Yo digo, ¿cómo se nos hace tan difícil en nuestra iglesia tratar de que nuestros jóvenes aprendan a tener distancia? Gracias, muy bajito, pero gracias. ¿Cómo se nos hace de difícil? Todavía se predica en el instituto, lo predican en las rutas, se predica aquí, por todo el tiempo estamos hablando: joven, ten cuidado, jovencita, ten cuidado, cuida tu cuerpo, y les predicamos y les enseñamos, y todavía, hermanos, a duras penas hacen caso a algunos. Yo digo, ¿cómo serán esas iglesias donde no se habla de esto? Donde todo es amor y paz. No me quiero imaginar, hermano. Jovencita que estás aquí, cuídate. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, lo hemos vuelto a decir y lo hemos vuelto a repetir. Hay que, jóvenes y adultos también, tenemos que tener cuidado con el sexo opuesto. Amén. Es que es mi amiga, es que es mi amigo. Amigo es el ratón del queso y sin embargo se lo come. Ella es mi amiguita de toda mi vida. Mi esposa fue mi amiga de toda la vida. Y mira, tienes que tener cuidado. La Biblia dice que hay que tener cuidado de las pasiones juveniles, o sea, de las pasiones regulares, normales de la edad. Los muchachos, tú que eres joven, tú que eres jovencita, es normal, en ti están floreciendo deseos que no sabes cómo controlar, y viene esa piquiña y te pica y tú quieres, pero déjame decirte, la piquiña, el querer, es un asunto que hay que traerle a Dios y decirle: Señor, ayúdame a mantener esta pasión debajo de tu control. Un día cuando te cases, dale rienda suelta a esa pasión. Mientras tanto, cuídate. Hay un montón de muchachos que tú crees que tú estás muy linda porque tienes un montón de muchachos atrás y tú dices: Naguará, pero no sé qué me pasa, estoy podrida de bella. No es que eres linda, es que hay un montón de perros allá afuera en celo buscando yo no sé qué y buscando poner muchachos en todos lados. Luego te montan la barriga y luego se van. Y luego es tu mamá la que tiene que cuidar al niño, porque tienes que irte para Perú a buscar plata para atender. Por favor, es una crónica de una muerte anunciada. Eso no necesitas tener 10 dedos de frente como yo para saberlo. Tú me obligaste a predicarte porque algunos estaban durmiendo allá. Estoy pasado de chulo, estoy pasado de bello. Voy a la iglesia, todos quieren andar conmigo. Dice que la mujer ajena casa la preciosa alma del varón. No estás chulo. Lo que tienes es que cuidarte. Pregunta a aquellos que por alguna razón no escucharon, no les fue bien.
Solo por la misericordia de Dios se levanta. La gente no hace caso. La gente no hace caso. Pero dice la Biblia que los que persistan en pecado, repréndeles delante de todos para que los demás tengan miedo y teman. El asunto es que aún los jóvenes de la iglesia se den cuenta que esta iglesia toma en serio las disciplinas y yo mejor voy a portarme bien. Yo mejor voy a hacerlo bien. Ahora, yo sé que es un tema muy sensible, pero también se puede convertir en una predicación, en una enseñanza preventiva. Amén, amén. Para aquellos que aún no están a tiempo todavía. ¿Sabes qué tienes que hacer? Afina tu oído. Cuando se te hable, escucha. Haz caso. Aquí no queremos el mal para ti. Para proteger el testimonio de la iglesia. Para el bien de la persona disciplinada. No solamente la disciplina es para cuidar la iglesia, su testimonio, sino también para cuidar a la persona que está en disciplina. Mira Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Ahora, la disciplina en la iglesia es una demostración de amor, hermanos, de que la iglesia te ama. Si alguien está haciendo algo que no es correcto y nos hacemos la vista gorda de eso no es una evidencia de amor. Es como cuando una mamá o un papá corrige corporalmente a su hijo. Eso es una expresión de amor. La disciplina no es algo para escarnecer, para humillar a nadie. Es una expresión de amor, pero también de cuidado a la persona que está en disciplina. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, que ese es otro asunto. Hay gente que no. Hermano, va a entrar en una disciplina, hermano, por lo que hizo. Se cierra y se terminan en el mundo. La disciplina no es para humillar a nadie, ni para eliminar o poner una X en la vida de nadie. Es una demostración de amor, de que importas. Pero tú tienes que soportar. Ahora, al fin del día, nadie te obligó a hacerlo. Al fin del día, fue una decisión que esa persona tomó voluntariamente. Pero tienes que soportar ahora ese periodo de disciplina en tu vida. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Si entendemos que la disciplina es para proteger, es una demostración de amor, pero también para ayudarnos a entender y aprender a practicar la santidad. Por eso fue que entramos en una disciplina, porque no estábamos practicando la santidad. La disciplina incluso ayuda al hermano en cuestión a practicar la santidad, entender lo importante que es la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. A nadie le gusta estar en una disciplina, pero después da fruto pasible de justicia a los que por ella han sido. ¿Cree que es mala la disciplina?
nos ayuda. Es para el bien de la propia persona. El fornicario, como le llaman los teólogos en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Luego dice la Biblia en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, del 4 al 8, pasó por una disciplina y fue restaurado. Yo siempre le digo a los hermanos, la disciplina trae dos polos, cuando entras y cuando sales. Cuando entra es la parte que no me gusta, pero cómo me gusta cuando veo a alguien salir de la disciplina, porque ya se acabó ese periodo. Dice la Biblia que ese hermano se arrepintió y fue restaurado a la comunión de la iglesia. Y uno de los propósitos de la disciplina es para salvarle la vida a esa persona. Salvarle de una muerte prematura. Mira lo que dice el libro de Santiago. Ahí después de Hebreos, Santiago capítulo 5. Santiago 5, versículo 19. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aún la disciplina es para salvarle a ese hermano de una muerte prematura. Dice la Biblia sobre el pecado de muerte en el libro de Primera de Juan. A veces la gente, escúchame por favor, ya estamos terminando. A veces el cristiano está viviendo en la carne y está viviendo desenfrenadamente. Sígame por favor, ahorita leo la conclusión y te dejo que te vayas, ¿sí? A veces el cristiano está viviendo una vida doble, escondida, una vida en pecado que nadie sabe, solo Él y Dios. Y allá abajo, viviendo una vida así. Escúchame, entre cielo y tierra nada queda oculto. Y todo eventualmente sale a la luz. Y la Biblia dice, tarde o temprano, vuestro pecado se alcanzará. Si usted es una persona que está viviendo una vida doble, vives en un pecado escondido, yo te doy un consejo: busca ayuda. Busca ayuda. Pastor, yo bebo, yo fumo, pastor, yo veo pornografía, pastor, yo me veo escondidas con una persona y mantengo sexo ilícito, pastor, hermano, busca ayuda. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y hay cristianos que van y escuchan, pero no hacen caso y siguen. Dios da oportunidad. Dios da oportunidad para arrepentimiento, pero sabe, la gente tiene a Dios como si Dios fuera un tonto. Dios no es tonto, misericordioso, y nos da oportunidad. Pero yo he visto en la Biblia que a Dios se le agota la paciencia. Pero antes de que a Dios se le agote la paciencia, Dios se juega una carta última. Antes de que Dios descienda y consuma, antes de que Dios se aparte y su voluntad perfecta termine de irse definitivamente, Dios, y perdóname la expresión, se juega una última carta contigo. Y hace sacar tu pecado afuera.
para que pueda ser ayudado. Y saca a la luz eso. Y ahora la iglesia lo sabe. ¿Sabe qué? Debemos estar contentos que ya se sabe. Y aún contentos de que entramos en una disciplina. Porque quizás es eso lo que Dios estaba usando como su última carga para que la muerte prematura no llegara a nuestras vidas. ¿Sí me están diciendo? Yo veo la disciplina como una gran oportunidad que Dios le extiende a ese hijo, a esa hija, antes de llevarse. Y dice, aquí una vez más voy a ayudarte. Y extiende su misericordia, hace que se sepa, gente descubierta, entras en una disciplina, empiezas a pensar y a practicar la santidad, para luego salir y mirar atrás y decir, ups, qué cerca estuve. La tendencia humana de aquellos que se disciplinan es rebelarse. Hermano, va a entrar en una disciplina, la tendencia es rebelarse siempre. Pero el consejo es que cada persona en disciplina debe someterse humildemente a la disciplina de su iglesia, a arrepentirse, a respetar las autoridades y a respetar su iglesia local. Estas son mis palabras finales. Si usted está en una disciplina actualmente, no andes ni continúes andando con gente que no te va a ayudar en tus problemas. Estoy en una disciplina porque fui descubierto en una fornicación, fui descubierto en inmoralidad. Yo me pregunto, ¿qué haces metida o metido en la casa de gente que vive haciendo lo mismo? Allá estoy metido en la casa de un montón de hermanos bien carnales, viven abiertamente en inmoralidad, hermanos que ni se congregan. Y allá estoy con ellos. ¿Qué van a ayudarte? Ven aquí adentro de la iglesia, aquí sí vas a encontrar ayuda. Reincidir en tu pecado es añadir nuevos males en tu vida. Rebelarse habla de que el arrepentimiento que dijiste que tuviste nunca fue genuino. Usted puede engañar a Dios, usted puede engañar a los hombres, pero no puede engañar a Dios. Sí. Hay gente que dice, me parece que no fue sincero el hermano cuando pidió perdón. No es nuestra responsabilidad ver si fueron sinceros o no. De eso se encarga el tiempo. De eso se encarga el tiempo. De ver si hubo sinceridad o no. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es que una vez salida a la luz el problema, el pecado, atenderlo. Con los pasos que la Biblia da, con la actitud correcta, con los deseos correctos, en pro de que la persona que entró en la disciplina un día salga de ella mejor que como entró. Y Dios le use ya restaurada y restaurada. Amén. Amén. Misericordia quiero y no sacrificio. La gente tiene iglesias como las nuestras, como iglesias legalistas, incluso usan mal y fuera de contexto la palabra. Legalismo es añadir obras a la salvación. Ellos quieren decir, somos legalistas, lo que quieren decir es que
Todos la Biblia, todos. Pero tenemos que reconocer que al pueblo cristiano, al pueblo bautista, le hace falta misericordia. No sobamos el pecado, no estamos para eso. Pero junto con la corrección, la Biblia da el equilibrio. Misericordia y verdad. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos a ser un pueblo misericordioso. Ayúdanos a que cada uno de nosotros quiera vivir en santidad. Ayúdanos a que cada uno de nosotros quiera vivir en tal manera que agrade a Dios. Y que si uno de nuestros hermanos es sorprendido en alguna falta, la Biblia enseña cómo corregirlo. Con misericordia, pero con verdad. Padre de la gloria, yo te doy gracias, Señor, por esta lección.